Muy buenas noches. El día de hoy, conforme a lo prometido, vamos a empezar con la segunda exposición denominada Estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el procedimiento administrativo sancionador. Y aquí voy a hacer un breve excurso antes de presentar al expositor, que ya todos conocemos bien, del por qué hemos considerado pertinente dentro de este ciclo de conferencias examinar qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo primero es porque creemos fervientemente en que uno de los derroteros que debe tener todo operador jurídico es precisamente aquellos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desde hace algunos años era realmente un ámbito muy poco conocido por nuestros operadores, por quienes participamos en el sistema jurídico costarricense. Otro tema es que Costa Rica es parte de los distintos instrumentos que hacen de estos precedentes, como lo vamos a ver, pues unas guías vinculantes para el actuar de nuestras autoridades. Y este lo agrego yo un poco más a título personal, pero lo quiero señalar. Lamentablemente, nuestra Sala Constitucional ha venido desde hace un buen tiempo atrás en un gran retroceso, a mi juicio, en lo que a su, digamos, sesgo garantista se refiere. Particularmente en materia de procedimiento sancionador, la Sala Constitucional ha hecho demasiado flexibles los principios que imperan en el derecho penal y que deben ser trasplantados a los procedimientos sancionadores, pero en realidad me parece a mí que se le ha ido la mano a la sala en lo que estima que es posible en un procedimiento administrativo, a diferencia de lo que es posible en los procesos penales en cuanto a principios. Y ese no es para nada, me parece, el sesgo con el que, por su parte, la Corte Interamericana ha venido pronunciándose, más bien con una intención muy marcadamente garantista. Bueno, precisamente eso es lo que hace de mucho interés que alguien conocedor de estos precedentes, seguidor ferviente de estos precedentes, pues nos exponga en detalle. ¿Qué ha dicho en esta materia del procedimiento administrativo sancionador la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues quién mejor que don Jorge Leiva Poveda, doctor en Derecho de la Universidad de Escuela Libre de Derecho, máster en Protección de Derechos Humanos y especialista en Derecho Internacional Público de la Universidad de Alcalá de Henares de España, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca de España también. Tiene un diplomado en Derecho Público del siglo XXI de la University for Peace y de la Universidad de Heidelberg de Alemania, y es autor de videos, libros y artículos en temas de derecho administrativo y particularmente también en el tema de derechos humanos, que es lo que hoy nos interesa, hacer ese clic entre los derechos humanos, los pronunciamientos de la Corte Interamericana y el derecho administrativo interno, específicamente, particularmente en lo que al procedimiento administrativo sancionado. Así que, pues le dejo a la audiencia a don Jorge para que él nos haga una puntualización de lo que han sido los más importantes presentes de la Corte en el tema del procedimiento administrativo sancionador. Así que, don Jorge, la audiencia es toda suya. Muchas gracias. Muchas gracias, don Aldo. Gracias a todos y a todas las personas que nos acompañan esta noche en este esfuerzo de difusión, de compartir información de manera gratuita y abierta, esperando no competir con nadie. Y un saludo muy especial a las personas que van a ver este video, ya sea en vivo esta noche o en el punto del espacio-tiempo donde vayan a escuchar las palabras. ¿Qué es lo que quiero hacer esta noche? Ya don Aldo pues hizo una precisión bastante acertada de qué es lo que vamos a hacer,
vamos a comentar una serie de precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es más, les adelanto que esta exposición es una especie de introducción a un libro que espero que en los próximos días o semanas ya esté en las librerías, justamente en el que se hace un análisis y se sistematizan los precedentes de Corte Interamericana, además contextualizándolos históricamente. Esto es muy importante, como lo vamos a ver a continuación, para poder ver las líneas de evolución que ha tenido la Corte Interamericana, a veces de más a menos, a veces en sentido contrario, y va bajando el estándar de protección. Esto lo vamos a ir viendo. A manera de introducción, me encantaría exponerles todos los precedentes y todos los temas que se desarrollan en el libro. Sin embargo, pues evidentemente no voy a hablar tres o 4 horas del tema, aunque evidentemente me apasiona. Sin embargo, sí, para las personas que les gusta mucho este clic que decía don Aldo entre el derecho administrativo y esa vertiente de la Corte Interamericana que toca el quehacer de las administraciones públicas latinoamericanas, les digo que tengo, no en mi perfil personal, tengo una página de Facebook de ya más de un año, en donde semanalmente hemos ido compartiendo los precedentes, extractos de lo que va produciendo la Corte Interamericana en materia de derecho administrativo. Si el tema les interesa, quedan cordialmente invitados e invitadas. Mucho de lo que voy a exponer hoy ya se ha publicado, el extracto al menos, sin los comentarios que voy a incluir esta noche. Allá verán en ese sitio, pueden buscar Jorge Leiva Difusión Jurídica como página en Facebook. Para las personas que, por cierto, me han estado escribiendo, les agradezco mucho, porque en enero no hice publicaciones. Estaba terminando, cerrando este capítulo de ya la parte final del libro, pero la próxima semana, es más, este viernes ya retomamos a mediodía las publicaciones de jurisprudencia de Corte Interamericana en materia de derecho administrativo. Para iniciar, tal vez una precisión importante. No voy a hacer lectura de precedentes. Es mucha la información que quiero compartir con ustedes esta noche, y entonces lo que vamos a hacer es que, aprovechando que la Corte Interamericana tiene las sentencias con los párrafos numerados, entonces yo les voy a ir diciendo la referencia de la sentencia y el párrafo, y las invito a que vayan, entren a la página de la Corte Interamericana y descarguen las sentencias y puedan ir verificando si ustedes entienden lo que yo también entendí en cada uno de estos pronunciamientos. Les digo, la dirección de la Corte es muy fácil. Pueden encontrar cada una de las sentencias en Google directamente con el buscador. Si no, pueden ingresar a la dirección de la Corte. Es muy sencilla, es corteidh.or.cr. En la parte de arriba dice sentencias, casos contenciosos y sentencias, y ahí ingresan a toda la lista de sentencias. Aquí nada más quisiera hacer una precisión de estas al pie de página, que posiblemente vaya a ser varias, y es que a veces la gente confunde Corte Interamericana con IDH, sobre todo la prensa. El IDH son las siglas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En estricto sentido, esas siglas se le asignan a la comisión, y si ustedes las buscan así en Google, van a ingresar al sitio web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a hablar de la Corte. Por eso, importante destacar que la Corte tiene unas siglas oficiales distintas. Es Corte IDH. Y así es como pueden buscar los precedentes. Y finalmente, las dos precisiones de rigor. La exposición de hoy, de esta noche, busca compartir lo que la Corte Interamericana ha dicho en procedimiento administrativo sancionatorio, al margen de que quien les expone, es decir, en mi caso, comparta o no todos y cada uno de los precedentes. Lo que voy a tratar es de compartir qué es lo que hay en los temas que vamos a tocar, que no son todos los que ha abordado la Corte en materia de procedimiento administrativo sancionador. Traté de hacer un muestreo de interés para las personas que nos acompañan esta noche. Y la última aclaración para que iniciemos es la de rigor. Como saben algunos y algunas de ustedes, yo soy juez en el Poder Judicial de acá de Costa Rica.
pero es menester aclarar que esta exposición la hago estrictamente en mi condición personal. No estoy hablando ni por el Tribunal Contencioso Administrativo en el que trabajo, ni tampoco en representación del Poder Judicial de Costa Rica. Iniciemos la ponencia de esta noche. El punto de partida de un análisis de casos en el sistema interamericano de derechos humanos o en el sistema universal de derechos humanos, que es Naciones Unidas y que son sistemas autónomos, hoy nos vamos a centrar en el sistema interamericano, es necesario a la luz de un concepto que ya en la práctica estaba funcionando, pero que ha tomado forma en los últimos 20 años y que ya la Corte lo ha abordado. Y me refiero al Instituto de la Protección Multinivel de Derechos Humanos. Este concepto de la protección multinivel da muchas vueltas. En todas las actividades académicas sale a relucir el famoso concepto con unas explicaciones complejísimas. Para efectos de la presente exposición voy a tratar de simplificarlo mucho porque no me quiero detener en este caso. La protección multinivel de derechos humanos significa que esta categoría de derechos debe ser tutelada, debe ser protegida en dos ámbitos, en un primer nivel o en un primer estadio por parte de las autoridades nacionales de cada país y particularmente por los entes y los órganos públicos. Y en un segundo nivel, en un estadio supranacional o en un nivel o en una condición subsidiaria por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Si les interesa ahondar para algún estudio de, no sé, de tesis o alguna cosa así sobre este tema que ya está muy desarrollado en doctrina, la Corte ya lo recogió en un pronunciamiento reciente, muy reciente. Aquí les recomendaría revisar los párrafos 73 y 75 del caso Colindres-Schonenberg versus Ecuador. Las sentencias del 4 de febrero del 2019. Como verán, es un caso bastante reciente. Y aquí, importante hacer una precisión. Vamos a hablar de parámetros de convencionalidad, no de parámetros de constitucionalidad. Y aunque por ahí me ha tocado hacer algunas críticas muy fuertes a los constitucionalistas que a veces se han arrogado el concepto de control de convencionalidad y lo han asimilado al concepto o al Instituto de Control de Constitucionalidad, prácticamente aplicándole los mismos requisitos, el mismo modelo. Vamos a ver que son cosas muy distintas. Una cosa es el control de convencionalidad, que estamos todos y todas llamados a hacer, cada uno dentro del marco de nuestras competencias, como expresamente lo ha dicho la Corte Interamericana, y otra cosa es aquella famosa discusión del control de constitucionalidad en cada estado, que si es concentrado o si es difuso. Sobre este tema la Corte ya se ha pronunciado y ha dicho que el tema de los modelos y del control constitucional o de constitucionalidad no es un aspecto que atienda a un asunto de relevancia en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y sí reitera en esta dirección la importancia de hacer control de convencionalidad por parte de todos y todas. Esta separación de conceptos la pueden encontrar en el párrafo 124 del caso Liat Kat Ali Bux versus Surinam, en la sentencia del 30 de enero del 2014. Y es que aquí voy a hacer una pequeña pausa. Debo insistir, porque en la academia normalmente, cuando estamos en foros, se hablan de manera, no sé, indeterminada o muy imprecisa, y tenemos que tener claro que el control de constitucionalidad tiene sus raíces en construcciones keynesianas o post-keynesianas. Es más, si se quiere, ese instituto va más para atrás, a principios del siglo XIX. Recuerdo por allá de 1803 el caso Marbury versus Madison y toda la discusión en el nombramiento del juez y la posición de la Corte Suprema de Estados Unidos diciendo, bueno, aquí voy a hacer un control de constitucionalidad, lo que es muy distinto del control de convencionalidad, que empieza a tener sus contornos como lo conocemos en este momento a finales del siglo XX, y ha sido en estas 2 décadas del siglo XXI en donde de verdad se ha configurado este mandato de control de convencionalidad que rompe un poco
con aquel concepto de soberanía tradicional, clásica, que además es la base del control de constitucionalidad. Aquí posiblemente algún constitucionalista o alguna constitucionalista ya se está haciendo viento por esta separación o este abordaje tangencial que estoy haciendo. Esto es nada más para señalar que de lo que vamos a hablar es de la necesidad de hacer control de convencionalidad y hacerlo todos, perdón. Y aquí es lo que nos va a llevar a esta primera pregunta, a esta gran discusión. Bueno, si todos tenemos que hacer control de convencionalidad, ¿cuál va a ser el parámetro para hacer control de convencionalidad en los términos que nos está pidiendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La gran discusión que se ha presentado en casi todos los países y que ya ha sido superada, pero que en algunos poquitos estados, incluyendo Costa Rica, todavía se presenta, es si el parámetro es el texto de la convención o además los pronunciamientos que la Corte Interamericana ha hecho respecto de esa convención o de las otras que interpreta la Corte Interamericana y que tiene competencia sobre el particular. Esta discusión fue claramente zanjada desde el año 2010. Ya la Corte Interamericana venía abordando el tema, pero ya con meridiana claridad en el año 2010, en el párrafo 233 de la sentencia al caso Fernández, Ortega y otros versus México, la sentencia del 30 de agosto del 2010, la Corte claramente nos dice que la Convención Americana está integrada tanto por el texto del tratado como por las interpretaciones que ese tribunal hace del tratado. Y este párrafo que ustedes encuentran en esta sentencia, la Corte empieza a reiterarlo y a reiterarlo. Lo podemos encontrar a partir de ese momento, no sé, unas 10 o 12 veces reiterado en otras sentencias. Y ha sido muy recientemente en una sentencia publicada hace, no sé, hace unos 3 meses aproximadamente, en el caso Urrutia-Lobreau versus Chile, creo que es el nombre está en francés, el segundo apellido, para los que quieran buscarlo en Google, se escribe Labraux, creo que se pronuncia Lobreau, y en ese caso, en el párrafo 93, la Corte toma ya la construcción sobre esta obligación de integrar estos dos parámetros de convencionalidad, es decir, el tratado y las interpretaciones hechas por la Corte, y lo desarrolla aún más. Es decir, sobre este aspecto que les estoy diciendo, ya no hay espacio para mayor discusión de si los pronunciamientos de la Corte deben ser tenidos como un parámetro de constitucionalidad. Y es que aquí es importante recordar o contarles para las personas que no lo saben, la Corte Interamericana es un tribunal básicamente, aunque no de forma exclusiva, de países latinoamericanos. Sin embargo, tenemos que recordar que todo el sistema de los tribunales internacionales tiene un fuerte basamento, está muy construido alrededor de todo un sistema de precedentes del common law, no solo la Corte Interamericana, sino los tribunales pues internacionales en términos generales de las diferentes materias, y es por eso que el valor del precedente es muy importante. Esto lo quiero aclarar porque por ahí en alguna otra charla la gente me ha cuestionado y me ha dicho, mire, es que de ese tema solo hay un pronunciamiento, y sí, posiblemente solo hay un pronunciamiento de todos los temas. La Corte Interamericana y la Comisión tienen todo una forma de ir seleccionando los temas, es una especie de un sistema de selección de temas importantes que requieren ser desarrollados, y no todos son abordados de manera reiterada. Es por eso que la fundamentación de la necesidad de tener en cuenta esos parámetros de la Corte Interamericana no surgen a raíz de una reiteración a partir de los conceptos clásicos que utilizamos en la jurisprudencia o para crear una línea o un instituto jurisprudencial en el derecho interno. Dicho lo anterior, quiero comentarles además que la charla de hoy y el desarrollo de la Corte Interamericana
en materia de procedimiento administrativo sancionatorio gira en torno aproximadamente en unos 5 o 6 artículos, por si los quieren ir buscando ahí en Google, para que vean lo que vamos a ir comentando. El artículo 8, que es el artículo de garantías judiciales. Este es muy importante porque además se llama así, garantías judiciales, y ahorita vamos a ver el debate que ha surgido en torno a la aplicabilidad de ese artículo al procedimiento administrativo. El artículo 9, principio de tipicidad y legalidad. Esto es el principio pensado no en la legalidad, el principio de legalidad que usamos en derecho administrativo, sino aquel axioma de derecho penal, de nula pena, nulo crimen, sine previa ley. El artículo 23, que por aquí vamos a iniciar, que es el de los derechos políticos. El artículo 25, que es tutela judicial, y el artículo 19, que es derechos del niño, porque sí, efectivamente, en América Latina tenemos muchos procedimientos sancionatorios en donde intervienen niños y niñas como sujetos del procedimiento en materia migratoria. Por ejemplo, tal vez aquí esto me lleva a hacerles la siguiente aclaración. Vamos a hablar de procedimiento sancionatorio como el género y el procedimiento disciplinario como uno de los diversos tipos de procedimiento sancionatorio que el derecho administrativo regula. Iniciemos tal vez por este tema de los derechos políticos del artículo 23. Desde el punto de vista de los derechos humanos, este artículo 23 tiene un caudal, una injundia, una carnita, porque es a partir de él de donde se deriva todo el esquema de servicio público, de funcionariado público y de procedimientos disciplinarios. Este artículo tiene además la particularidad de que es la única norma del Pacto de San José, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que va dirigido a una clase específica de individuos, es decir, va dirigido a ciudadanos. Y vamos a ver que este artículo 23, para las personas que lo están buscando en este momento en Google, van a ver que la estructura del artículo es la siguiente. Tiene 2 incisos. El primero, con un elenco de derechos políticos. Derecho al acceso al cargo, derecho a votar, derecho a ser votado, y un segundo inciso en donde se regulan las formas de cómo se limitan los derechos políticos establecidos en el inciso primero. Vamos a hablar primero del inciso primero y particularmente del tema que tiene relación con la base convencional para ocupar puestos públicos. Y es que esa norma regula el derecho de acceso a cargos públicos. Y aquí la primera precisión que puede ser que todos ya la manejen, sin embargo me veo en la obligación de hacerla. Cuando hablamos de un derecho al acceso a cargos públicos, la Corte ha sido muy insistente en que no significa esta norma que todos y todas tienen derecho a ser funcionarios públicos. El concepto que la Corte ha desarrollado en relación con esta norma es el de oportunidades, el de participar, el de acceder a concursos, el de tener una situación igual al de las demás personas para poder concursar y acceder a esos públicos, a esos cargos públicos, sea, perdón, en supuestos de procesos de elección popular o en casos en donde no es elección popular, la Corte lo llama designación. Aquí en Costa Rica, pues diríamos concursos para selección en propiedad, por ejemplo. Otra precisión terminológica, la Corte no utiliza el concepto de funcionario o funcionaria interino. Si van a buscar el tema del interinazgo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la Corte utiliza el concepto de funcionarios provisorios. De importancia para el análisis y la comprensión de este tema muy introductorio, antes de caer ya en los parámetros, para los casos de funcionarias y funcionarios de elección popular, y si les interesa ver este sistema de esta convergencia que hace la Corte en el artículo 23 del derecho a elegir y del derecho a ser electo, esta particularidad que tienen los funcionarios públicos de elección popular y a la cual vamos a volver más adelante, les recomendaría leer los párrafos 145, 156 y 157 del caso Castañeda-Goodman versus México, las sentencias del 6 de agosto del 2008. Y 5 años más tarde, la Corte toma esa construcción que ya había hecho para los funcionarios de elección popular y
se le aplica, mutatis mutandi, a los funcionarios y funcionarias por designación. Y aquí el caso o el precedente de la aplicación de ese artículo 23 a las y los funcionarios del sector público la pueden encontrar en el párrafo 143 del caso Luna López versus Honduras, sentencia del 10 de octubre del 2013. Aquí tal vez una precisión muy importante que hace la Corte y que la vamos a retomar más adelante cuando veamos los precedentes en materia del principio de jurisdiccionalidad y lo que la Corte habrá dicho en materia de procedimientos de Contraloría General de la República y de Procuraduría General de la República en los diferentes países de América Latina, es que en el caso de los funcionarios por designación, ellos tienen un derecho, como ya lo habíamos visto, de participar y ser nombrados en el puesto, pero en el caso de los funcionarios y funcionarias de elección popular, tenemos una característica. Ahí hay una confluencia de derechos, porque cuando hablamos de personas electas popularmente, esa persona está ocupando ese cargo no solo por su derecho a ser electa en un cargo público, sino porque además esta persona está ahí por el derecho de terceros individuos que ejercieron su derecho a elegir y de nombrarla. No es que el derecho humano de la persona por designación tiene menos nivel, es que aquí en elección popular tenemos una característica, tenemos un concurso de derechos humanos en donde participa el derecho de elegir de terceras personas y el derecho de la persona electa a ser elegido. Sobre este tema, miren, les recomendaría el caso de Petro Urruego versus Colombia. Es uno de los casos más interesantes en materia disciplinaria. Tal vez, yo creo que se me va a ir saliendo cuáles son los que a mí más me gustan en esta materia. De hecho, cuando se publicó el caso a mediados del 2020 y lo compartimos en la página de precedentes en materia de derecho administrativo, por mucho este fue el caso que más interacciones generó y más discusiones. No recuerdo si les dije los párrafos, se los voy a repetir, del 92 al 98 y particularmente, pues sí les voy a soplar el 96. Me interesa mucho. Pero sigamos, no me voy a quedar, la idea es que lo vayan repasando, lo vayan viendo. Junto al tema del acceso a la función pública está otro gran tema que tal vez es el que ha generado una mayor discusión, y es si existe un derecho a la permanencia en ese caso. Y aquí vamos a ver una evolución de los criterios de la Corte Interamericana de menos a más. Después vamos a ver cómo en otros estándares ha ido bajando más bien, particularmente el tema de la tipicidad, que voy a tocar más adelante. En este tema de la permanencia, la Corte ha establecido que no existe un derecho a la inamovilidad de los funcionarios públicos. Sin embargo, vamos a ver cómo se ha ido estableciendo un tema no de inamovilidad relativa, como lo ha tratado la jurisprudencia constitucional aquí en Costa Rica, sino de un tema de permanencia mínima, es decir, de un espacio de tiempo en el cual se le permita a esa persona ejercer el cargo público antes de que sea excluida del servicio. Tengo que aclarar que en los primeros pronunciamientos de la Corte Interamericana en esta materia, sobre todo en la Corte inicial allá por el 2001, en estos primeros 10 años de funcionamiento del conocimiento de asuntos contenciosos de la Corte Interamericana, la Corte rechazó la existencia de este instituto de la permanencia mínima en cargos públicos. Aquí les recomendaría el caso Tribunal Constitucional versus Perú, sentencia del 31 de enero del 2001, y párrafos del 101 al 104. Sin embargo, pues es evidente, yo creo que cualquiera que tenga un poquito de canas recordará los enormes cambios que vivió América Latina, y aquí sí digo México por su parte, Centroamérica y Sudamérica, todos tuvimos enormes dinámicas muy particulares en lo que hace al funcionamiento de las democracias en estas 2 décadas. Y esto hizo que la Corte Interamericana empezara a evolucionar sus pronunciamientos y empezar a hablar de la oportunidad de ejercer el cargo o de una permanencia relativa. Y por ahí nos vamos a encontrar en el 2013
en los párrafos 235 a 237 el abordaje del tema. En el caso Luna López versus Honduras, que ya les comenté, que era del 10 de octubre del 2013. Y más recientemente, la Corte ya volvió sobre el tema, ¿qué les digo? La sentencia es del 2019, pero la Corte dura cierto tiempo en publicarla, no es que se publica en la fecha que tiene el fallo. La Corte volvió sobre este tema en el párrafo 95 del caso Colindres-Schonenberg versus El Salvador, en la sentencia del 4 de febrero del 2019. Y aquí hay que tener mucho cuidado y hay que leer con mucha atención no solo la sentencia, sino el cuadro fáctico pues que está presente en la sentencia, porque tenemos que separar el tema del que estamos hablando de las prohibiciones que tienen muchos países de reingreso a la función pública cuando la persona ya ha sido excluida del régimen, y este tema ya ha sido también abordado por la Corte Interamericana y se le ha dado, pues decirlo así, el visto bueno. Es más, si les interesa este tema de las limitaciones al reingreso, que sé que aquí en Costa Rica tenemos varias regulaciones sobre el particular, les pues sugeriría los párrafos 205 a 207 del caso Tribunal Constitucional contra Perú, el que les hacía referencia, que era del 31 de enero del 2001. Entremos al tema de las limitaciones de este artículo 23, el párrafo 2. Por favor, léanlo con mucha atención y lean el párrafo final de ese artículo, perdón, el párrafo final no, porque es un artículo de un párrafo, la oración final de ese artículo. La Corte Interamericana ya tiene un gran desarrollo con un estándar más alto en lo que hace a normas prohibitivas o en normas que restrinjan derechos humanos. Y digo más alto porque el estándar de la Corte Interamericana es más alto que el que tienen muchos tribunales constitucionales. Por ejemplo, para la Corte Interamericana, sí, es un tema de reserva de ley, como lo tenemos aquí en Costa Rica, pero la Corte Interamericana considera que esa reserva de ley tiene que ser en sentido formal y material, es decir, la norma tiene que ser no solo de rango de ley, sino que tiene que ser una norma jurídicamente emanada de la Asamblea Legislativa. Es más, les voy a dar los precedentes. Estas condiciones que tiene la Corte Interamericana en materia de normas limitativas o que pongan restricciones a los derechos fundamentales, las empezamos a ver en el párrafo 226 del caso Gómez Lón y otros, Guerrilla Araguaya, es que está en portugués, me cuesta la pronunciación, versus Brasil, en la sentencia del 24 de noviembre del 2010. Y estos parámetros, pues son bastante sencillos. Mire, la norma tiene que ser de rango de ley formal y material. Esto es fundamental. Así que la reserva de ley en sentido material que ha aceptado alguna jurisprudencia constitucional de varios países, habría que revisar este tema. Los otros dos parámetros es que esa limitación debe responder a un objetivo permitido y que sean de todas las opciones posibles la menos limitativa. Tal vez aquí quisiera insistir que si bien hice referencia al caso de Brasil, que es donde aparece esta limitación, la Corte Interamericana se la dijo expresamente a Costa Rica en el caso en donde nos condenó por el tema de fecundación in vitro, y ahí la van a encontrar si quieren un pronunciamiento de limitación de normas limitativas de derechos humanos. Vayan a revisar la sentencia de fecundación in vitro en contra de Costa Rica y revisen el párrafo 273. Y este esquema general de limitación de derechos humanos tiene un desarrollo específico para el tema de los derechos políticos, es decir, de cómo afectar a las personas que están ejerciendo aquel derecho al cargo que estaba indicado en el inciso 1 de esta norma. Y aquí les recomendaría que vayan a revisar el párrafo 206 del caso Yatama versus Nicaragua, del 23 de junio del 2005. Y aquí tal vez la gran discusión que tenemos es que la Convención Americana se decanta en el inciso 2, que es el que regula las limitaciones al ejercicio de los derechos políticos de acceso al cargo incluidos en el inciso 1,
con una referencia muy particular, y es que dice que solo podrán ser limitados, pone varias condiciones objetivas en términos generales y después dice por juez penal. Como lo vamos a ver cuando veamos el principio de jurisdiccionalidad en unos 15, 20 minutos, esto es característico del sistema interamericano y les voy a contar qué fue lo que pasó cuando se estaba negociando la Convención Interamericana de Derechos Humanos entre Brasil y Colombia, que fueron los dos países que se opusieron. Así que la costumbre de los tribunales constitucionales de aplicar en automático las normas de derechos políticos y los precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este tema está mal. Y está mal porque las regulaciones del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos tienen una explicación propia de una negociación política y de un proceso de votación pues que se desarrolla en amplio en el libro y que yo se los voy a contar aquí un poquito más adelante. Así que cuidado con trasplantar en automático los precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por ahora, para no irnos mucho del tema y ya pues ir encaminándonos en temas de estándares más específicos, les recuerdo que los estados no solo tienen la obligación de no violar derechos humanos, porque así se comprometen en el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que además, conforme al artículo 2, y esto se nos olvida un montón, o sea, normalmente como estados o como administraciones públicas, tenemos claro que el artículo 1 nos dice no se pueden violar derechos humanos. Lo que normalmente no tenemos en el radar es que el artículo 2 de la misma convención, que tiene la misma importancia y el mismo peso que el artículo 1, es un compromiso de los estados y de las autoridades administrativas de ajustar el derecho interno, de acomodar su normativa nacional, su normativa doméstica, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Y qué es la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Pues ya lo vimos al principio, lo que la Corte nos ha dicho, es tanto la convención, el texto, como las interpretaciones. Entonces, vayamos pensando la obligación, vayamos pensando este tema de cómo tenemos que aplicar en el ámbito nacional esos ajustes, no solo a las prácticas, no solo en las decisiones, sino al derecho. Y este tema se trató, a mi criterio, de una forma muy rica en el párrafo 111 del caso Petru Ruego contra Colombia que les hacía hace un rato, pero no me quiero desviar. Entremos ya en los estándares más específicos. Uno de los principales temas que ha tocado la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un trinomio delicioso que va desarrollando, que va creciendo en sus precedentes y es un trinomio que está compuesto por seguridad jurídica, test de previsibilidad de las regulaciones en materia de procedimiento administrativo sancionador y límites a la discrecionalidad administrativa. Si les interesa desarrollar este tema en algún trabajo, yo les recomendaría que revisen del caso López Mendoza versus Venezuela, sentencia del 1 de septiembre del 2011, los párrafos 119 a 206, es bastante, pero van a ver que ahí hay mucha carnita que desarrollar en este tema. Les adelanto que el test de previsibilidad en materia de normas disciplinarias no es un desarrollo propio de la Corte Interamericana, ese sí es tomado de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte lo hizo suyo y lo ha estado aplicando en esta materia que a nosotros nos interesa, que básicamente nos da tres elementos principales para determinar si la norma disciplinaria respeta o supera el test de previsibilidad. Esto sería que sea adecuadamente accesible, que sea suficientemente precisa y que sea previsible, y después nos desarrolla este concepto de que sea previsible en tres desarrollos o en tres preguntas adicionales, y es que tenemos que revisar el contexto en el cual se emitió la norma bajo análisis, el ámbito de aplicación para la que la norma fue creada y el estatus de las personas a las que esto va dirigido. Este test de previsibilidad yo todavía, pues posiblemente estará aquí desarrollado, yo todavía no lo he visto aplicado en precedentes ni lo he visto alegado, pero
es lo que la Corte ha desarrollado a fin de conjugar esto de la seguridad jurídica. Y es más, cuando hablamos de seguridad jurídica, pues la gran discusión que nos surge de inicio es, bueno, ¿y la tipicidad? Y el tema de la tipicidad en el procedimiento administrativo y lo que ha dicho la Corte, porque además hay muchos mitos urbanos de lo que ha dicho la Corte en este tema de la tipicidad de las faltas administrativas. Y sí, aquí la Corte, como les decía hace un momento, en materia de tipicidad empezó con un estándar altísimo, con la aplicación de ese artículo 9 que estaba pensado en derecho penal en procedimiento administrativo en 2 casos contra Panamá, en el 2001 y en el 2010. Si les interesa, yo les recomendaría que revisen los párrafos 106 y 107 del caso Baena, Ricardo y otros contra Panamá, y más recientemente el caso Vélez Lor contra Panamá. Sin embargo, este estándar tan alto, en una aplicación de la Convención Interamericana casi literal en procedimientos administrativos, lamentablemente la Corte lo bajó. Lo bajó en el año 2015 en el caso López Lón y otros versus Honduras, en donde en el contexto de un proceso disciplinario a jueces, la Corte le restó importancia a este tema de la tipicidad de las faltas administrativas en un contexto de rigurosidad penal, pero elevó, a manera de compensación, supongo yo, elevó el estándar de motivación y de control de la discrecionalidad administrativa en estos temas. Y es que la Corte ya para el 2015 ya tenía 4 años de estar desarrollando todo el tema de la motivación en sede administrativa. Pues evidentemente desde antes ya lo estaba desarrollando en procesos jurisdiccionales, pero desde el 2011 ya la Corte había hecho una muy interesante definición del tema de la motivación de los actos administrativos en temas disciplinarios, y lo pueden encontrar en el párrafo 118 del caso Chocrón versus Venezuela. La sentencia es del 1 de julio del 2011, como les decía hace un momento, y aquí quiero hacer una crítica, no al hecho de que la Corte tenga como estándar convencional la motivación, lo cual me parece excelente, sino que cuando estudiamos todos los desarrollos que la Corte ha hecho en materia de motivación de actos administrativos, es dificilísimo. De hecho, yo no lo he logrado hacer todavía, establecer cuál es esa línea, cuál es esa ratio decidendi, cuál es la idea que inspira a la Corte, porque los desarrollos, si se me permite la expresión, han sido muy casuísticos. Entonces cuesta encontrar qué es lo que la Corte nos está diciendo. Pues sí hay unos desarrollos muy interesantes. Los que me siguen en la página de difusión de jurisprudencia de Corte Interamericana en temas de derecho administrativo recordarán la enorme actividad en redes que generó la publicación del párrafo 116 del caso López Lor versus Panamá. Esta es la sentencia que la Corte usó para desarrollar el tema de que la sola citación de normas, es decir, por más de que se transcriban artículos, eso por sí solo no es motivar. Y este tema generó, como les digo, un gran interés y un gran debate. La Corte también ha analizado otros temas en materia de motivación. Bueno, ahí encontramos varios, pero les podría citar algunos temas interesantes. La Corte ya ha incursionado, por ejemplo, en temas de motivación y los sistemas que tienen, porque todavía hay, es más, aquí lo tenemos en algunas materias muy específicas, muy sectoriales, libre convicción o libre valoración de la prueba. Ahí lo van a encontrar, hay temas interesantes. Les recomendaría revisar los párrafos. Si en algún momento he dicho artículos, me disculpan, es que voy con mucha información y quiero compartirles lo más que puedan antes de que cumpla el tiempo, que sé que la mente ya empieza a pensar en otras cosas. Les decía que en este tema de motivación y libre convicción les recomendaría los artículos, los párrafos, perdón, ya lo dije, los artículos, los párrafos 76 a 80 del caso Rico versus Argentina. La sentencia es del 2 de septiembre del 2019 y con esto quiero volver al tema de los estándares del debido proceso. Cuando revisamos el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo primero que vamos a ver es el título.
y la norma nos dice garantías judiciales. Y entonces se da un enorme debate de si eso se tiene que aplicar en procedimientos administrativos. Perdón, les digo desde ya que la norma que más ha utilizado la Corte Interamericana a lo largo de su historia, la más debatida en todas las sentencias de la Corte Interamericana, de lejos, ha sido el artículo 8. Y todas las integraciones de la Corte Interamericana se han decantado por dar aplicabilidad de esta norma a procedimientos administrativos. Si les interesa una discusión sobre la aplicación de esa norma que se llama garantías judiciales a procedimiento administrativo sancionatorio, les recomendaría los párrafos 118 a 124 del caso Urrutia-Lobreau versus Chile, la sentencia que les decía que era del 27 de agosto del 2020. Pero también la Corte Interamericana ha debido analizar la aplicación de esos estándares del debido proceso, no solo a procesos jurisdiccionales y a procesos en sede administrativa, sino también, por ejemplo, a procesos tramitados por parlamentos, por asambleas legislativas, o procesos tramitados por tribunales electorales que tienen autonomía constitucional respecto de los otros poderes. En cuanto a la obligación de respetar los estándares del debido proceso del artículo 8 por parte de poderes legislativos, les recomendaría el párrafo 70 de la sentencia del caso Colindres-Schonenberg versus Salvador, del febrero del 2019, y un desarrollo más extenso de este tema en los párrafos 56 a 66 del caso Rico versus Argentina. Para el tema de los tribunales electorales y su obligación de atender estos parámetros, me parece importante que si tienen tiempo puedan revisar los párrafos 149 y 150 del caso Yatama versus Nicaragua. Y ahora sí, vamos a empezar con los temazos que les digo son los que a mí más me entusiasma. Vamos a iniciar con el tema de los desarrollos que recientemente ha hecho la Corte Interamericana en lo que hace el principio de imparcialidad. Y les digo, cuando hemos aplicado en alguna clase o en alguna discusión este parámetro a lo que sucede en nuestro entorno o a lo que sucede en algunos entornos de derecho comparado, la discusión se vuelve interesantísima. Y me refiero al desarrollo que vincula lo que la Corte nos ha dicho en lo que hace a la relación entre el órgano acusador, el órgano instructor y el órgano decisor en el procedimiento administrativo sancionador cuando no aplica el principio de jurisdiccionalidad que vamos a hablar cuando terminemos este tema. ¿De qué estamos hablando? En el caso Petro Urruego versus Venezuela, versus Colombia del año pasado, de mediados del año pasado, la Corte nos da un parámetro y hace un análisis de la relación que no debe existir, me refiero a los desarrollos de subordinación entre órgano acusador y órgano decisor en el procedimiento sancionador, que se constituye sin lugar a dudas en un punto de inflexión en el derecho administrativo latinoamericano, en el derecho procedimental administrativo latinoamericano. Aquí les digo, miren, el siglo XX tuvo grandes momentos, pero no podemos quedarnos en los grandes momentos y en esas instituciones luminosas que tuvimos en el derecho administrativo del siglo XX. Estamos en el siglo XXI y sin lugar a dudas, estos temas nos van a generar una enorme discusión. Y aquí les quiero decir, mire, cuando lean el caso Petro Urruego y vayamos a ver los desarrollos más adelante que se hacen en estos temas, no se vayan a buscar a Marcial Ponce. Aquí ya les hice el anuncio a la librería esta, bueno, no sé, voy a hablar de Aranzadi también para hablar de la competencia, porque esto es algo muy particular del derecho administrativo latinoamericano y los desarrollos que se están haciendo de nuestra Convención de Derechos Humanos, que en esta materia es diferente de la europea. Así que les recomendaría que vayan a buscar tesis doctorales en Colombia, particularmente allá, porque si han seguido el derecho administrativo colombiano, el cual es de muy alto nivel, verán que habrán tenido, que yo me haya dado cuenta, 6 seminarios o 5 seminarios en lo que hace a este tema en particular. Pero también Perú, México y Argentina he visto debates sobre los alcances del procedimiento administrativo en el siglo XXI a la luz de este
pronunciamiento. Es más, los que ya son un poquito más antiguos en el grupo recordarán que a finales del año 2020 cerramos con una magnífica charla del profesor, de ese jurista colombiano, Jaime Santofimio, que para mí tiene uno de los mejores, si no es que el mejor, pero uno de los mejores tratados de derecho administrativo, un compendio de temas de derecho administrativo. Y después de que cerró les cuento esta nota al pie, después de que cerró la participación de él, algo comentamos ya fuera de la transmisión en vivo de Facebook, y tocamos este tema. Y siendo él una persona tan conocedora del porqué de cada uno de los institutos, hasta este momento yo pensé que me iba a justificar por qué eso tenía que ser así. Y sin embargo, con una mente muy abierta de cara al siglo XXI, lo que nos dijo es, nos toca pensar, el repensar, creo que fue la expresión que utilizó, porque hay que estudiar el derecho administrativo conforme a las nuevas realidades. Yo quedé sorprendido y aumentó la admiración que, por cierto, le tengo, pero cierro aquí el excurso. Nebis in idem y procedimiento administrativo sancionador de un lado y procedimiento administrativo penal. Esto es una discusión bastante frecuente que se da y que evidentemente ha sido abordado por la Corte. La Corte, de hecho, el caso que les voy a hacer referencia es más complejo todavía, porque es un caso contra Perú en donde convergen procedimiento disciplinario con procedimiento penal, con procedimiento penal militar a una misma persona. Para los efectos de nosotros, les recomendaría que revisen el caso Rosario Villavicencio versus Perú, sentencia del 14 de octubre del 2019. Vean ustedes el montón de precedentes que estamos usando de Corte Interamericana de 2017, 2018, 2019 y 2020. La Corte, y aquí hago otra nota de pie de página, no es un tribunal de derecho penal. Juzga a los estados, y la actividad que más frecuentemente juzga de los estados es su actividad administrativa. Volviendo al caso, les recomendaría que revisen para esta relación de si hay prejudicialidad y cuándo aplica el nebis in idem en esta materia, de los párrafos 110 al 116, aunque aquí, pues sí, les digo que el que a mí más me gusta es el 115, ahí donde está la carnita, sin perjuicio de que espero que lean todo y ojalá que lean todo el cuadro fáctico para que puedan sacarle más el jugo a los análisis que hace la Corte Interamericana. Otro tema interesantísimo y posiblemente de los que primero empezamos a martillar aquí en Costa Rica desde el 2015, cuando salió el pronunciamiento, es el tema de la desviación de poder. Es lamentablemente frecuente en algunas administraciones públicas que se utiliza el procedimiento, gracias a Dios no es la regla, ni siquiera es la mayoría, pero sí se da, que se utiliza el procedimiento administrativo sancionador como una forma de represalia por otra cosa o por otra conducta que no se puede castigar. Y esto no es ni más ni menos que lo que en nuestra Ley General de la Administración Pública y en las otras leyes de procedimiento administrativo latinoamericano se denomina desviación de poder. La Corte hace un análisis y una definición casi que de naturaleza doctrinal exquisita del concepto de desviación de poder en procedimiento administrativo sancionador. Les recomendaría que lean los párrafos 189 y 197 del caso Granier y otros, que es el caso de Radio Caracas Televisión versus Venezuela, sentencia del 22 de junio del 2015, en donde se da un conflicto y ahí por la posición editorial del canal, el gobierno de Venezuela, así se plantea en la sentencia, utiliza otra excusa, otro tema para hacer que se pierda la frecuencia y se da un contexto de desviación de poder que la Corte logra tener por demostrado. Sé además, porque ya me lo dirá algún amigo por ahí, así claro, pero la prueba de la desviación de poder es dificilísima, sí, lo tengo claro, es dificilísima. De ahí que las personas que se mueven en este tema, las y los abogados, tienen que tener un manejo muy, muy, muy quirúrgico de temas como el de la prueba indirecta, como el de las presunciones, porque es solo así como se logra demostrar este tema. Pero volvamos al artículo 8, que me interesa no salirnos de ahí. Y es que hay mucho que decir de este artículo 8 en el contexto de lo que estamos hablando.
y es aquí en donde tenemos que empezar a ver temas ahora sí, como el de principio de jurisdiccionalidad, de si aplica el inciso primero y el inciso segundo, y es que hasta ahora les digo, yo estaba hablando del artículo 8. Cuando ustedes leen ese artículo 8 que se llama garantías judiciales, van a ver que pareciera, porque la jurisprudencia ya nos ha aclarado que ya hoy no es así, y esto es otro de los temas que sabe a vainilla. Ese artículo 8 pareciera que el inciso 1 nos va a hablar de garantías de debido proceso en procesos civiles, contenciosos, etcétera, que no sean penales. Y el inciso 2 pareciera que nos habla de procedimientos jurisdiccionales penales. Y entonces la Corte Interamericana ha tenido, en primer lugar, una gran lucha jurisprudencial, desarrollo de la aplicación del inciso primero de debido proceso. Pero es que los estándares más altos en materia de derecho administrativo sancionador no están en el 1, están en el inciso 2, que hablan de procedimiento de proceso penal. Y esto es lo que don Aldo nos hablaba al principio. Bueno, les digo que la Corte Interamericana sigue lo que la semana anterior la profesora doña Blanca Lozano Cutanda nos hablaba del concepto de materialidad de la actividad administrativa que sigue el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, a la Corte Interamericana no le interesa mucho la denominación que Costa Rica, que Perú, que Colombia o que México le digan a una actividad sancionatoria. Si es sancionatoria, es materialmente jurisdiccional, es un poder punitivo del Estado, y estas son las expresiones que la Corte Interamericana usa, y entonces exige en estos procedimientos la aplicación, mutatis mutandis, les digo, con algunas variaciones, de los altos estándares que en materia penal están regulados en el inciso 2 del artículo 8. En esta materia les recomendaría, mi recomendación sería revisar el párrafo 111 del caso López Mendoza versus Venezuela, o el párrafo 115 del caso Chocrón versus Venezuela también, y verán ustedes cómo la Corte va haciendo toda una construcción. Y es más, es a partir de este artículo 8 en donde la Corte, el Tribunal Continental Latinoamericano, ingresa ya en temas más sustantivos que tienen que ver con competencias de órganos administrativos, con discrecionalidad administrativa y con temas de orden público. Y aquí sí llegamos de frente a lo que yo les he estado comentando con el tema del principio de jurisdiccionalidad. La Corte ha sentado que hay ciertos temas que no pueden ser objeto de un proceso administrativo, sancionador, disciplinario. ¿Por qué? Porque la Convención Americana expresamente regula en el artículo 23, inciso 2, que es un tema competencia de un juez y no de cualquier juez, un juez penal. Yo sé que si algunos estarán por ahí viendo el video y me dirán, mire, que mi Tribunal Constitucional de mi país ha dicho que sí se puede, sí estamos hablando de estándares convencionales, y ya le tocará a cada país rendir cuentas si es llevado a la Corte Interamericana. El tribunal ha sido bastante exigente con este principio de jurisdiccionalidad, no solo aplicado a Venezuela, porque es Venezuela, se los aclaro porque por ahí en algún momento escuché también ese alegato, es que la Corte inicialmente lo aplicó en el caso López Mendoza contra Venezuela porque era Venezuela, y no, también se lo aplicó a Colombia recientemente, en este caso Petro Urrego, haciendo una vinculación entre el artículo 23, inciso 2, y el artículo 8, inciso 1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y determinó las limitaciones que tenían los órganos administrativos, como las procuradurías de la ética o las procuradurías generales de la República en términos generales, o las contralorías o los tribunales de cuentas, de incidir en este tema. Y es que yo les decía hace un momento, cuidado con la utilización excesivamente entusiasta de doctrina europea o de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en estos temas tiene mucho desarrollo también. Y es que les digo que el convenio europeo es de los 50, de inicios de los 50, la convención nuestra es de finales de los 60, y cuando se da la discusión, la negociación de todo este proceso, se hace una especie
de conferencia, de hecho así se llamó, una conferencia, se hace aquí en Costa Rica, por eso la Convención Americana sobre Derechos Humanos también se le conoce como el Pacto de San José, y cuando se conoce el artículo 23, aquí no me voy a detener mucho, eso queda más desarrollado en el libro, Brasil, la delegación de Brasil, hace la propuesta de incluir esa frase final solo por sentencia de juez penal, palabras más, palabras menos, así es lo que dice la norma en este momento, y la delegación de Colombia se opone señalando que eso implicaría un estándar altísimo que llevaría a que muchos temas que podrían ser disciplinarios pues tengan que conocerse en el tema penal. La norma se aprueba por mayoría, solo 2 países se abstienen de votar, pues Colombia vota en contra y algún otro país ahí vota en contra, Perú se abstiene y Costa Rica se abstiene. Y con la convención vigente es ratificada por todo el mundo y ya se ha estado aplicando en diversos contextos, así que les recomiendo que a la luz de esto que les estoy diciendo, lean con atención el caso Petro Ruego, que lo que hace es desarrollar para Colombia lo que la Corte 6 años antes o 7 años antes ya había dicho para Venezuela en el caso López Mendoza. Ahora, para volver al tema que me interesa de la aplicación de los estándares del inciso 2, les recomendaría aquí que revisen los párrafos 75 y 76 del caso Maldonado y otros versus Guatemala, sentencia del 3 de mayo del 2016. Miren, esto es uno de mis casos favoritos, porque aquí inclusive vamos a ver ahorita en un momentito el tema del traslado de cargos, el estándar que nos da la Corte para traslado de cargos en esta materia. Por ahora lo que me interesa es que en este caso es donde la Corte inicia con esa aplicación estricta del inciso 2, del 8, a procedimiento administrativo sancionador. Mire, más cosas de derecho de defensa. La Corte ha establecido en el párrafo 111 del caso López Mendoza que no es desde el inicio del procedimiento cuando la persona tiene derecho a la defensa. Es desde que esa persona es posiblemente responsable de una falta que se debe tener como un sujeto al que se le debe atender esa garantía. No es ese acto formal de inicio del procedimiento el que marca el disparo inicial del ejercicio del derecho de defensa. ¿Patrocinio letrado en derecho administrativo? Pues sí, miren, es poco los desarrollos que hay. De hecho, aquí en Costa Rica es muy incipiente el patrocinio letrado en contencioso administrativo, que lo tenemos solo para pueblos indígenas según una ley especial desde el año pasado, o del año tras anterior, perdón. Pero la Corte sí ha desarrollado temas de patrocinio letrado en materia de procedimiento administrativo sancionador. No me voy a meter en varios supuestos que desarrollo en el texto porque está pensado para varios países, inclusive que tienen Fuerzas Armadas, no es el caso de nosotros. Pero sí, la Corte ha establecido la obligación de procedimiento administrativo en materia migratoria. ¿Por qué? Porque en materia migratoria se permite la adopción de sanciones particularmente graves para la esfera jurídica de la persona, la privación de libertad por una orden administrativa, por ejemplo, en algunos contextos. No, pues obviamente recibe diferentes denominaciones, o la expulsión en sede administrativa. Entonces la Corte, al margen de que después eso se pueda judicializar y llevar a un proceso contencioso administrativo en cada uno de los procesos, pues si la persona no está adecuadamente asesorada en las primeras etapas del procedimiento administrativo, no va a llegar jamás a la etapa de procedimiento administrativo en la parte contenciosa. Sobre este tema nada más les haría el adelanto o la referencia, perdón, a los párrafos 145 y 146 del caso Vélez Lor versus Panamá. Y tal vez para ir cerrando por la hora, me encantaría darles más referencias, pero voy a ir cerrando, no sin antes algo que quiero que tengan en la memoria para las próximas charlas, y es el alto estándar que ha tenido la Corte Interamericana en materia de lo que nosotros llamamos traslado de cargos, es decir, de ese acto inicial del procedimiento administrativo sancionador. Y aquí les recomendaría que vean los párrafos 80 a 84 del caso Maldonado Ordóñez. La Corte lo que nos ha dicho en ese acto administrativo inicial es la importancia de la motivación y la convergencia de 3 elementos.
los datos fácticos que se le imputan a la persona, la normativa infringida que se le imputa a la persona y además una relación, y aquí hablo comillas porque voy a usar la palabra que usó la Corte Interamericana, del encuadre de los primeros en los segundos, del encuadre. Es decir, no se trata solo, para efectos de Corte Interamericana, de imputar hechos. Hay que hacer esa relación de hechos, normas y además hacer el encuadre. Los y las invito a que lean este caso Maldonado y este mismo estándar de convencionalidad que la Corte sentó en el 2016 lo acaba de reiterar prácticamente anoche en el caso Urrutia-Logró versus Chile, donde vuelve igual en el contexto de un procedimiento disciplinario a un juez que, no me voy a meter en el caso pues ya se los cuento, de un juez que hizo una tesis de maestría en donde trataba el tema del rol del Poder Judicial en el tema de la dictadura, y esto molestó a algunas autoridades del Poder Judicial, y ahí el caso se los leo. Dos temas para terminar, y es el caso o el tema de la docilidad y la lealtad procesal. Otro de las publicaciones que generó pues bastante actividad cuando lo difundimos el año pasado fue el párrafo 174 del caso Memoli versus Argentina. Y es que mucho se discute hasta dónde la parte tiene la capacidad de usar todos los recursos que están en el ordenamiento jurídico para poder defender su posición, o si estamos hablando de una abogada o abogado que está patrocinando. Y aquí no estoy hablando de terrorismo procesal, aclaro, aquí yo no estoy haciendo referencia a la persona que mete incidencias que no existen, recursos contra cosas que son irrecurribles solo para dilatar el procedimiento. Estamos hablando del ejercicio lícito de la actividad recursiva. La Corte, en el párrafo 74 de ese caso Memoli, ha dicho que eso no puede considerarse como una falta de la representación o de la persona que está siendo parte del proceso. Miren, me hubiera encantado desarrollar más temas, nada más quisiera cerrar con una puntualización en cuanto al tema de plazo razonable. La Corte ha aplicado los estándares de plazo razonable a procedimientos administrativos sancionadores, tanto a los procedimientos administrativos sancionadores excesivamente cortos, no me voy a meter en ese tema, ahí en el libro están desarrollados los casos, como a los procedimientos administrativos excesivamente largos. Ha usado los mismos 4 parámetros, la Corte no tiene una lista de plazos ni un plazo máximo para procedimientos jurisdiccionales y tampoco lo creó para procedimientos administrativos. Lo que tiene es un test en el que se utilizan 4 parámetros: complejidad del asunto, conducta de las autoridades, actividad procesal del interesado y afectación generada en la esfera jurídica de la persona. Si les interesa estos temas aplicados a un procedimiento administrativo, es más, creo que no es sancionatorio, sé que no es sancionatorio, pero sí es un procedimiento administrativo y es donde más claramente se desarrolla el tema, les recomendaría los párrafos del 133 a 138 del caso de la comunidad indígena Samo-Casec versus Paraguay, sentencia del 24 de agosto del 2010, y espero haberles hecho un adelanto muy comprimido. Lamento profundamente que esto haya sido tipo ametralladora, pero es que no quería leer precedentes porque vienen citados en el libro, los van a encontrar en Google, los encuentran en la página de la Corte, se ingresan a las sentencias que están disponibles. Lo que me interesaba más era tratar de brindarles referencias para que la búsqueda sea más puntual. Y quedo a las órdenes de lo que a bien tengan preguntar, aclarando como siempre que esto es una exposición de naturaleza convencional, de parámetros convencionales, por lo que no hice un análisis de conductas de derecho interno, y que además en mi condición de juez pues tampoco puedo hacer pronunciamientos sobre casos concretos que posiblemente puedan llegar al Tribunal Contencioso Administrativo de acá de Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias más bien a don Jorge. La exposición me ha tenido muy entretenido, no solo por lo hilada, sistemática,
sino además por los múltiples comentarios, preguntas que se han ido planteando en el sitio de Facebook a propósito de esta muy valiosa y necesaria exposición para que nosotros, los operadores del derecho, nos empapemos de estos pronunciamientos de la Corte Interamericana, que, como bien dice don Jorge, ha entendido que dentro del ordenamiento jurídico debemos entender que no solo forma parte, es vinculante para los estados la letra por ejemplo, el Pacto de San José, sino la forma en que la Corte la ha interpretado. Y entonces, según el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, que nos habla de la jerarquía, pues son fuente, sin lugar a dudas, de el ordenamiento jurídico administrativo, por mucho que se debata con relación a lo que significa o no el control de convencionalidad, que se refiere a otro tema, me parece a mí. Lo que estamos diciendo es si los precedentes de la Corte Interamericana son, en ese sentido, norma, parámetro de legalidad de las administraciones públicas. Y creo que por distintas vías podemos llegar, por no ser mi opinión, a esa conclusión de que efectivamente son parámetros de legalidad de las administraciones públicas. Hay un comentario que nos hizo don Fabián Bolio en el anuncio de esta actividad, que quiero leerle a don Jorge para que él se manifieste si lo tiene a bien al respecto. Dice don Fabián: en mi opinión, el control de convencionalidad lo ejerce en Costa Rica la Sala Constitucional, conforme a los artículos 7 y 10 de la Constitución Política y 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1, 3 y 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La Corte Interamericana no tiene competencia para abolir un sistema concentrado de constitucionalidad y no lo ha hecho. Por ello, en nuestro país, los jueces pueden hacer una consulta de constitucionalidad cuando tengan duda acerca de la constitucionalidad de una ley, pero no pueden desaplicar la ley para el caso concreto ni de manera general. Ese es el comentario que nos plantea don Fabián, y le dejo el espacio a don Jorge a ver si le parece oportuno, necesario, conveniente, por su posición de juez, sí, pronunciarse al respecto. Claro. Un saludo para don Fabián, por supuesto. Vean, en este tema de la control de convencionalidad, por ahí un profesor alemán ha hecho una construcción de 5 o 6 etapas por las cuales ha transitado la Corte Interamericana en lo que hace a su párrafo de control de constitucionalidad, de convencionalidad. Lo primero que quiero reiterar aquí es que es un tema, como lo decía hace un momento, control de convencionalidad y control de constitucionalidad son institutos diferentes. La Corte Interamericana, si bien en algún momento hizo una afirmación muy genérica de qué implicaba el control de convencionalidad, a raíz de este tipo de abordajes, como nos lo plantea don Fabián, la Corte lo que ha ido es afinando la punta. Y la Corte ha mantenido a lo largo de su historia el tema de que cada órgano, todos estamos obligados a hacer control de convencionalidad. Es decir, nadie podría conscientemente decir voy a tener un proceder anticonvencional, porque eso implicaría tutelar un tema de violación de derechos humanos. Ahora, ante construcciones argumentativas como las que nos hace don Fabián, es que la Corte Interamericana ha ido señalando además, o sea, poniendo más oraciones, pone una coma y pone una oración, pone una coma y pone una oración, y ahí se va construyendo estos diferentes modelos que les decía. Y uno de esos aportes es que primero se lo decía a los jueces, después lo dijo general para la administración pública y después dijo dentro del ámbito de sus competencias. Y entonces, posiblemente, un administrador o una administradora pública en un órgano de la administración no tendrá la competencia para deshabilitar la ley si es que la violación de derechos humanos proviene de la ley. Dentro del ámbito de sus competencias tendrá que hacer control de convencionalidad,
Lo que sucede es que, por ejemplo, si la violación viene de una norma de rango legal, ese órgano administrativo o ese juez que no es magistrado de la sala constitucional o que no es sala constitucional, deberá ejercer el tema de las consultas. Ahora, sé además por experiencia propia que aunque existe el tema de la consulta judicial de constitucionalidad, la sala constitucional, por ejemplo, ha señalado que los jueces y las juezas que ejercen función administrativa como jerarcas impropios en los diferentes órganos del Poder Judicial, que todavía hay varios funcionando de esa naturaleza, no pueden hacer consultas judiciales de constitucionalidad. Entonces, pues a veces, no siempre el juez o la jueza va a poder hacer esa consulta de constitucionalidad. Aquí lo importante es entender que una cosa es el control de convencionalidad con la discusión de derecho constitucional que les atañe mucho y que tiene mucha relevancia en el derecho constitucional, si en un país hay control concentrado o control difuso. No, la Corte ha sido clarísima en normas, en una interpretación que es de un tratado que en esta materia, derechos humanos, y la Corte ya nos ha dicho que los tratados de derechos humanos tienen rango igual o superior a la Constitución política cuando nos dan más derechos, que todos y todas estamos en la obligación de ejercer control de convencionalidad. Entonces, yo aquí pues difiero un poco de la posición de don Fabián, y digo que no es que estoy en contra, es que la Corte ha solventado ese problema diciendo cada quien en el ámbito de competencias, pero no podemos decir que el respeto a los derechos humanos está nada más a cargo de un tribunal constitucional. Sí, coincido con don Jorge. Efectivamente, me parece que el planteamiento de don Fabián es impecable. O sea, nadie está pretendiendo pues, que el órgano director del procedimiento de sancionador, por ejemplo, en la Corte, desaplique o entienda inaplicable el artículo 194 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que comenté, por cierto, con la profesora Blanca Lozano, y que encontró manifiestamente inconstitucional, y que la sala ha dicho 4 veces que es constitucional en materia disciplinaria, por ser materia disciplinaria. Pero distinto es si el órgano instructor o decisor tiene en cuenta los parámetros de convencionalidad que la Corte ha derivado en su jurisprudencia de lo que debe entenderse que está reservado a la ley y en los términos que don Jorge nos ha comentado. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos adelante y que demanden al Estado costarricense en la Corte con las consecuencias que esto tiene? ¿O evitamos ese conflicto y hacemos valer los precedentes de la Corte Interamericana, no como ley, sino como un estándar de legalidad que es vinculante para el Estado costarricense? Ahí es donde está el debate, y no tanto de quién puede o no puede anular una disposición legal que evidentemente en nuestro caso, aunque por ahí habían unas tesis de que el 8 de la ley orgánica dice otra cosa, pero bueno, en nuestro caso prevalece el control concentrado de la Sala Constitucional. Bien, hay otra pregunta. ¿Alguna sentencia desarrolla el tema de taxatividad de faltas y sanciones o principio de tipicidad o independencia y objetividad del juez administrativo? Creo que don Jorge mencionó algunos, pero mejor sí. claro. Aquí lo que les diría es, si bien, les reitero, la Corte fue muy exigente al principio con los 2 casos de Panamá de 2001 y de 2010, yo les diría que en este momento tal vez el estándar más reciente que podríamos tener es el del caso López Lón, en donde la Corte no sienta una taxatividad a nivel de la exigencia de derecho penal, pero sí habla mucho de la previsibilidad de la norma, por ejemplo, que tipifica, que quede claro esa capacidad que tiene que tener el legislador de regular esa conducta lo suficientemente específica para que cuando vaya a ser aplicado a un supuesto específico, sin tener que caer en la tipicidad, sí tenga la persona a la que se le va a aplicar la capacidad de haber entendido que si hacía esa conducta iba a violar esa norma.
Muchas gracias, don Jorge. Luego nos dicen, ¿qué opinión le merece el hecho de utilizar información obtenida a partir de métodos actualmente cuestionados para fundamentar, sin nombrarlos, la imputación de hechos en un proceso disciplinario para una falta que en esencia no estaba de ninguna forma tipificada? Sea el Ejecutivo contra funcionarios públicos que salieron del país mientras estaban en huelga, lo anterior desde la perspectiva de derechos humanos. Desde ya, gracias. Mire, esas preguntas que me pican la lengua son justamente preguntas que preferiría no contestar porque hacen alusión a un caso específico o a un supuesto de hecho específico, ya no tanto a la aplicabilidad de un estándar convencional y pues podría ser que por estos menesteres de la vida de un país como Costa Rica, que somos relativamente pequeños, el asunto podría llegar a la jurisdicción contenciosa. Preferiría solicitarle a la persona que me comprenda, en el tanto no voy a contestar esa pregunta, don Aldo. Claro, en todo caso es valioso, podría derivar la respuesta no de Jorge, sino de la Corte, a partir de varios de los precedentes que él ha citado, que tienen que ver con el tema de la imputación, del traslado de cargos y del principio de legalidad en materia sancionadora, donde la Corte se ha ido pronunciando y Jorge nos explicaba en qué momentos para confrontarlos con esta práctica o esta situación concreta que nos plantea la persona que hizo esa pregunta. Luego dice, hay otra persona, hay algún pronunciamiento sobre conducta procesal indebida, actos absolutamente nulos que se convalidan por la máxima autoridad administrativa, actos emitidos por autoridad recusada. Pues sí, en esos párrafos que les estoy señalando, van a ver ustedes cómo la Corte analiza, es que no me da tiempo de meterme en todos, pero sí hay un desarrollo interesante en materia de recusación, por ejemplo, el Instituto de la Recusación y de la inhibición, creo que es el otro concepto que utiliza la Corte Interamericana, y el rol que esto tiene en temas de afectación al resultado legal. Y cómo inclusive por ahí en un apartado la Corte inclusive se deja decir ante un argumento de un Estado de que de por sí la parte tenía patrocinio letrado, la Corte le dice, mire, es que igual cuando estamos ante vicios de esta naturaleza no ganamos nada con que usted le haya permitido a la persona tener patrocinio letrado, porque el vicio es de tal magnitud que igual la persona estaba en indefensión. Entonces, sí, estos temas se desarrollan, esperamos que todo se pueda transmitir de la forma más clara posible en el material que se está preparando, pero así como de memoria decirle un párrafo, no, porque los números van y vienen. Muy bien, por ahí hay una duda con relación al libro que menciona don Jorge. Les aclaro que es un libro que él está por terminar, según nos comentó, de redactar y que está, digamos, en prensa, presto Sí. a ser publicado. Sí. De hecho, les adelanto, que creo que ya lo terminé, salvo que en alguna lectura de alguna noche de estas que me pasó, que estaba durmiendo y dije, ay, se me olvidó tal cosa. Entonces, ir a escribir. No, ya esperaría, ya está terminado, esperaría estárselos compartiendo y anunciando en los próximos días, porque esto es para el bien de todos. O sea, nos ayuda a los que tomamos decisiones, a los que son abogados o abogadas en un procedimiento administrativo, a las personas que tienen que tomar decisiones. Entre más accesible sea la información, mejor. Claro, de eso se trata. Ese es el objeto de nuestro sitio, de nuestra labor, que a algunos les causa resquemor y lo ven como una competencia, pero en realidad lo que hacemos es propiciar el crecimiento del conocimiento, el enriquecimiento del quehacer profesional de quienes nos atienden en estos foros, tanto dentro como fuera de Costa Rica, porque pues hemos sido bendecidos por esa participación incluso fuera del país de muchas personas que se han venido agregando a nuestro sitio en Facebook. Así que creo que hemos cubierto sobradamente el tema del día de hoy. Agradecer a don Jorge que pues amablemente comparte este conocimiento sin ningún tipo de egoísmo y agradecerle a la audiencia que se ha mantenido durante el curso de toda la exposición
y que ha manifestado sus dudas, sus inquietudes, han manifestado su agradecimiento y se lo hago ver a don Jorge, que luego lo va a poder ver personalmente, tanto a él como a quienes participamos como administradores de este sitio. Así que pues hemos cumplido, la labor ha sido cumplida y eso nos hace felices porque de eso se trata. Para seguir adelante necesitamos ese favor de la audiencia que sin lugar a dudas lo hemos tenido hoy por el nivel del expositor, por el nivel que ha evidenciado, la soltura, la solvencia que ha evidenciado a lo largo de esta exposición. Así que no queda más que esperar con ansias la publicación del libro de don Jorge, los mantendremos informados, por supuesto, y incluso ya don Carlos Navarro desde Nicaragua lo está solicitando. Un saludo a don Carlos, que lo sigo en redes a don Carlos, de verdad un referente centroamericano en ¿cómo se llama? En contencioso administrativo, derecho administrativo en general. Así es, así es. Así que, pues, de eso se trata, de compartir el conocimiento, en este caso a nivel iberoamericano o latinoamericano más bien, porque se trata de precedentes que son de aplicación para todos los países signatarios del Pacto de San José. Así que muchas gracias a don Jorge, gracias a ustedes, y de hoy en 8 nos vemos de nuevo con una exposición ya relativa al procedimiento administrativo sancionador de otro de los administradores del sitio y que además ese sí ya publicó una obra bastante amplia sobre ese tema que le vamos a recomendar en el curso de esta semana para que si lo tienen a bien puedan adquirirla. Creo que todavía hay números disponibles, lo vamos a tratar de confirmar, pero vale la pena examinar esa obra que nos será de mucha valía en el ejercicio profesional. Así que buenas noches y muchas gracias a todos y todas. Buenas noches, don Aldo, y muchas gracias a todos y a todas por su paciencia. Gracias y de nuevo, saludos. Saludos.